Hola con todos, sean bienvenidos a una historia más. El día de hoy nos encontramos un cuarto un poco oscuro, pero bueno, eso no importa, así que sin nada más que decir dentro de historia. Mi esposo y yo habíamos renacido 2 veces, y en ninguna de nuestras vidas él llegó a amarme. En la primera, me casé con él para salvar mi reino. En la segunda, me casé con él porque los sacerdotes dijeron que nuestras almas estaban unidas por la sangre y la corona. En ambas, Kael me miró como a un grillete. Su corazón le pertenecía a Serena, la santa del templo, esa muchacha de túnica blanca, experta en aparecer en el momento exacto para hacerme quedar como culpable. La primera vez ella murió en un incendio. La segunda, desapareció en la guerra. Kael me culpó en las 2 ocasiones. Cuando abrí los ojos por tercera vez, estaba frente al espejo de la coronación. El antiguo pacto matrimonial descansaba sobre la mesa de plata. «Escribe tu nombre junto al suyo», ordenó el sumo sacerdote. Tomé la pluma. Kael ni siquiera volteó a verme. «Avanza, Serena espera en el jardín». Sonreí. Taché mi nombre y escribí el de ella. La tinta cambió a un tono negro denso. El suelo del templo vibró. Kael se giró al notar el movimiento. «¿Qué hiciste?» «Lo que pediste en cada vida. Te liberé de mí». La marca oscura se enroscó sobre los nombres de Serena y Kael, devorando las letras doradas del pergamino. La mesa de plata se partió en 2 con un chasquido seco. Los nobles retrocedieron al mismo tiempo. En el techo, las cúpulas soltaron polvo sobre los vestidos de seda y los uniformes de la corte. El espejo sagrado se oscureció. En mis vidas pasadas, la superficie reflejaba la supuesta bendición divina. Esta vez, el cristal fluctuó como agua agitada. El sumo sacerdote se abalanzó sobre el pacto. «¡Deténganla!», profanó el ritual. Puse mi mano sobre la madera rota. El anillo real de mi dedo soltó un brillo frío que congeló la superficie y detuvo al sacerdote a mitad de trayecto. «Sacrilegio», siseó el hombre. «¿Llamas sacrilegio a que una mujer lea el contrato antes de firmarlo?» Kael dio un paso al frente. Traía la espada ceremonial al cincho, vestido de blanco y azul. En mi primera vida creí que ese rostro era mi destino. En la segunda me hizo sentir culpable por respirar. Ahora solo me producía cansancio. «Maldijiste a Serena», dijo. «Le di el lugar que reclamabas para ella. Escribiste su nombre en un contrato sagrado. Dijiste que te esperara en el jardín porque tenías prisa. Le entregué tu libertad». Murmullos en los pasillos. La reina madre apretó los puños desde su asiento. Supo en el acto que esto no era un berrinche, sino un colapso. Las puertas principales se abrieron de golpe. Serena apareció en el umbral. Nunca llegaba lo suficientemente pronto para ser acusada, solo lo justo para parecer víctima. Sus túnicas blancas flotaban con elegancia y llevaba la frente rodeada por hilos dorados. Juntaba las manos sobre el pecho, suaves y temblorosas. A la corte le fascinaba esa imagen. Eran las manos que alimentaban huérfanos y alzaban velas, pero que jamás tocaban un documento oficial ni un pasadizo secreto. Para los trabajos sucios ya estaban otros. Serena observó la mesa partida, la tinta oscura, la palidez de Kael y finalmente se fijó en mí. Por un segundo olvidó fingir miedo. El triunfo brilló en sus ojos al ver su nombre escrito junto al del príncipe, la oportunidad que buscó durante 2 vidas. Pero la tinta comenzó a hervir y su sonrisa desapareció. «Mira», susurró con voz quebrada. «¿Qué hiciste?» «Entender que cada oración en esta corte termina con alguien intentando enterrarme». Kael dio un paso al frente. «Suficiente». «Tuviste 2 vidas de suficiencia», respondí sin bajar la mirada. «2 vidas culpándome por cada desgracia para no cuestionar a tu santa». El príncipe apretó los dientes. «Estás celosa», solté una carcajada. «En mi primera vida habría llorado detrás de un biombo. Hoy sonreía frente al altar. Si quisiera maldecir a Serena no le entregaría tu compañía. Sería más piadosa». Un murmullo recorrió a los nobles. Serena cerró las manos en puños, perdiendo la postura por un instante. El sumo sacerdote Orlon golpeó el suelo con su báculo de mármol. «¡El pacto es sagrado!». La princesa usó brujería para corromperlo. «Entonces leamos el documento frente a todos», propuse. Orlon pestañeó tenso. «El texto solo debe interpretarse bajo la autoridad del templo». La autoridad del templo significaba ocultar la verdad, calificar de sagrado el sufrimiento ajeno y mantener la corona intacta. Me volví hacia la reina madre. En mi primera vida dijo que el dolor de una reina pertenecía al reino. En la segunda, que el silencio de una esposa traía paz. Hoy el reino verá si la verdad se sostiene sola. La mujer no respondió. Levanté el pergamino. En las vidas anteriores no sabía interpretarlo. El templo enseñaba una versión manipulada llena de votos de obediencia. Pero durante la guerra de mi vida pasada, febril bajo el altar mayor, encontré la traducción original grabada en la piedra. No decía consorte, decía recipiente.
No decía armonía, decía transferencia. Tampoco decía amor, sino deuda. El pacto no unía almas, traspasaba una condena. Leí en voz alta. La sangre de la antigua corona nombrará al verdadero soberano. El espejo soltó un destello frío y el fuego de las antorchas se inclinó en mi dirección. ¡Falso!, gritó Orlon. Si vuelve a interrumpir, sumo sacerdote, asumiré que intenta encubrir al templo. El silencio fue total. Continué con la lectura. El pacto vincula a la mujer nombrada con la maldición y los crímenes del linaje real. Si el palacio arde, ella arde primero. Si hay traición, la culpa cae sobre su nombre. Si el reino sobrevive, el templo lo llama santidad. La tinta negra palpitaba sobre la mesa. Entre los nobles, el descontento dio paso al temor. Una bendición no exige que una mujer sea destruida para que un hombre conserve su prestigio, añadí. Kyle miró el pergamino, confundido. ¿Por qué el templo escribiría algo así? Porque las coronas pesan y los sacerdotes prefieren que las cargue otra persona. Serena avanzó con lágrimas en los ojos. Esto es absurdo. Los dioses me eligieron. Mira me ataca porque Kyle me prefiere a mí. Utilizó la misma vieja estrategia, buscando la simpatía de la corte. En mi primera vida, esas palabras me habrían destrozado. En la segunda, me habría defendido hasta perder la dignidad. Hoy solo me giré hacia el espejo de los juramentos. Que los dioses muestren la verdad de su servicio, ordené. El cristal resonó como golpeado por un rayo. Los sellos reales que oculté en mis últimas horas antes de morir se activaron a la vez. Uno en la corona, otro bajo el altar y el último en el anillo de mi mano. Había dejado mi propia sangre en ellos durante la guerra pasada para este momento exacto. El espejo se expandió y proyectó la primera vida. Apareció el ala este del palacio, iluminada para la fiesta. Yo caminaba por el pasillo vestida de novia, llevando una bandeja de ofrendas porque Orlon me dijo que la cámara requería una bendición. Era una joven ingenua que creía que el esfuerzo constante podía comprar afecto. La imagen cambió. El sumo sacerdote Orlon le entregaba un frasco a un guardia en las escaleras. Aceite sagrado, altamente inflamable. Primero azul, luego rojo, instruyó el sacerdote. Que crean que fue fuego ritual. Deja su cinta cerca del biombo. En la siguiente escena, Serena caminaba por el mismo pasillo con una de mis cintas escondida en la manga. Sin temblores ni actitud santa, colocó la tela bajo la madera y vertió el líquido. La llama se alzó de golpe. El guardia entró en pánico por el humo y atrancó la puerta por error, dejándola atrapada. El espejo me mostró corriendo al escuchar los gritos. Me abracé las manos intentando abrir esa puerta atrancada desde fuera. Cuando Kel llegó tras el derrumbe, solo me vio salir con el rostro lleno de hollín y a Serena muerta al fondo. No buscó el frasco ni preguntó por qué había fuego en el pasillo. Prefirió culparme porque era más fácil que pensar. En la primera vida, Serena y Orlon planearon ese incendio para matarme a mí. Dije frente al templo en silencio. Pero la trampa la atrapó a ella. Intenté salvarla. Kyle perdió el color del rostro. No puede ser, nunca me dijiste esto. Te lo dije con las manos vendadas y los pulmones ardiendo. Respondiste que eran celos. Me acerqué a él a paso firme. Me culpaste por sobrevivir 2 vidas. En esta intenta culpar a las pruebas. La túnica blanca de Serena comenzó a mancharse con letras negras, que formaron una palabra sobre la seda. Falsedad. Ella intentó cubrirse, pero la marca se extendió por la tela. Orlon alzó su báculo, alterado. Ese espejo fue alterado. ¿Le asusta la memoria, sumo sacerdote? Debe ser difícil cuando la carrera de uno depende de profecías inventadas. El espejo cambió a la segunda vida. Nieve y guerra en la frontera norte. El general Riven aparecía junto a un mapa militar, advirtiendo a Kael que el paso del norte solo caerá si alguien desde el palacio entrega la ubicación. 2 noches después, Riven murió defendiendo ese punto. Kael me culpó a mí porque la profecía de Orlon me señalaba como la causa de la derrota. La escena final mostró la verdad. Serena, viva, escondida bajo una capa gris lejos del frente, entregando los mapas del paso a los enviados enemigos. Sin aura ni túnica blanca, solo ambición. Serena entregó una tira de seda con la ruta trazada. Si el ejército de Kael cae, el pueblo exigirá una santa, aseguró en la visión. Regresaré cuando la corte esté desesperada y olvide a Mira. Un enviado guardó el mapa. ¿Y el príncipe? Creerá en su dolor antes que en su esposa. Esa frase golpeó a Kel con más fuerza que cualquier arma. Retrocedió sin equilibrio. Serena intentó hablar, pero la imagen cambió. El sumo sacerdote Orlon aparecía en los archivos raspando una piedra antigua. La frase original advertía sobre la falsa santa que traicionaría el paso del norte. Orlon borró esas palabras y escribió mi nombre.
Me volvió la portadora de la guerra. El reflejo mostró a Serena cortándose el cabello y dejando rastro en un carro quemado para fingir un ataque mientras huía con los enemigos. No había desaparecido. Preparó un milagro falso que la guerra interrumpió. El aura dorada de Serena se rompió y una marca oscura cruzó su frente. Kael la observó. Perdió el afecto en la mirada, reemplazándolo por una confusión absoluta. No lo sabía, dijo él. No lo sabías porque te resultaba cómodo. La ignorancia que se elige no es inocencia. Serena soltó el llanto, acorralada. Orlon me guió. Solo quería salvar el reino. Ofreciendo la frontera al enemigo, contesté. Rompiste la muralla para vender la solución. El silencio en el templo era pesado. Invoqué el juicio por memoria de la corona. Orlon reaccionó al instante. Ningún sacerdote va a permitir eso. No necesito el permiso del templo. Mi linaje es anterior a sus leyes. La corona sobre la mesa soltó un destello. El espejo expandió su brillo hasta cubrir todo el recinto, mostrando a los nobles, guardias y sacerdotes. El pánico se apoderó de la sala. Varios condes intentaron acercarse a las salidas y las damas retrocedieron aterrorizadas. No hay nada que temer si sus actos son limpios, añadí mientras miraba a la multitud. Las puertas laterales se abrieron de golpe antes de que alguien intentara salir. El general Riven entró junto a la guardia fronteriza, vistiendo armadura de combate. En mi vida anterior, él murió en una emboscada en el norte. Esta vez, 3 días antes de la ceremonia, le envié un mensaje con nombres, horas y el lugar exacto de su emboscada, junto al sello enemigo que conservé de mi muerte pasada. Riven no creía en palabras, creía en hechos, y los traía consigo. Sus hombres arrastraban encadenados a 2 enviados extranjeros, un mensajero del templo y un secretario militar. Kael observó al general sin comprender. ¿Riven? El general hizo una inclinación frente a la corona y luego frente a mí. Kael intervino de inmediato. ¿Por qué confías en ella? Porque me entregó mapas, fechas y la ubicación de la tumba que me tenían preparada, respondió Riven. Traje pruebas mientras los demás pedían fe, añadí. Riven ordenó asegurar los accesos. Los portones pesados se cerraron, dejando a la corte atrapada. El juicio por memoria comenzó. El espejo proyectó el juramento del conde Cadrán, junto a una escena comprometedora. Su mayordomo entregándole dinero al guardia que facilitó el aceite para el fuego del ala este. Cadrán cayó de rodillas al verse expuesto. Mi familia tenía una promesa de protección, alegó el conde. ¿Protección contra qué? Pregunté. ¿Contra sus propios actos? El espejo no se detuvo. La plegaria por la paz de Lady Mera apareció junta a sus cartas privadas, donde organizaba envíos de grano para los exploradores enemigos durante la Segunda Vida. Alimentó el conflicto en secreto mientras en público lloraba por las víctimas. Un escriba del templo cayó de rodillas al suelo antes de que el cristal mostrara su rostro. «Falsifiqué la traducción», admitió a gritos. «Orlan me lo ordenó. El documento original nombraba soberano al linaje antiguo, no consorte. Cambiamos las palabras porque temían que esa sangre despertara el poder de la corona. El templo estalló en murmullos. Orlan exigió silencio a gritos, pero nadie lo escuchó. La superficie de cristal expuso cada detalle. Guardias cumpliendo órdenes falsas, escribas alterando leyes antiguas, asesinos contratados para eliminarme tras la ceremonia si rechazaba el vínculo y mandos militares vendiendo datos de la frontera a los mismos rivales que luego condenaban desde sus balcones. Serena permanecía en el centro, con la túnica blanca manchada de texto oscuro. Cada promesa falsa quedó impresa en el dobladillo, cada voto de pureza, grabado a fuego en las mangas. Las reuniones secretas, los engaños estructurados y la amabilidad calculada para poner a Kael y al pueblo en mi contra se volvieron visibles. Su imagen piadosa no se rompió, se desmanteló por completo. La corte vio su ambición, sus celos y la alianza con Orlan para provocar el incendio y acelerar la guerra. Ella gritó. Las marcas no le dañaban la piel, pero la corte ya no la miraba con devoción. Kael hizo el ademán de extender la mano hacia ella, pero se detuvo a mitad de camino, confundido. Serena aprovechó la duda. Si el documento me nombra a mí, entonces los dioses me eligieron. Esa es la ventaja de las condenas, respondí con calma. Parecen oportunidades para quienes no leen la letra pequeña. La tinta sobre su nombre se contrajo y la corona permaneció apagada. Me acerqué a ella lo suficiente para que solo me oyera a mí. No te quité nada, Serena. Te entregué exactamente lo que buscaste durante 2 vidas. Disfruta el lugar y asume las consecuencias. Orlan golpeó el altar con su bastón de mando. Esta mujer es una hereje. Ninguna corona sagrada responderá ante ella. Los sellos reales reaccionaron de inmediato.
La marca oculta en la corona se iluminó. El símbolo bajo el altar agrietó el mármol y mi anillo emitió un destello helado. 3 líneas de memoria se proyectaron en el espejo. Orlan alterando profecías, financiando agresores, adiestrando a Serena para fingir inocencia y ordenando atrancar la puerta en el incendio para no dejar rastros del aceite. También mostramos sus visiones falsas a Kael y las notas donde planeaba deshacerse de mí si el matrimonio no me debilitaba rápido. Para hablar tanto en nombre de los dioses, sumo sacerdote, guarda demasiados documentos clandestinos. Los hombres de Riven actuaron antes de que Orlan alcanzara las escaleras del altar. Los guardias reales lo siguieron y, uno a uno, se arrodillaron ante mí. No ante Kael ni ante el templo, sino ante la sangre que activó la ley ancestral. El bastón de Orlan cayó al suelo. «No puedes gobernar», insistió el hombre. «El trono le pertenece al príncipe. La dinastía de Kael solo administró el poder porque el templo afirmó que mi linaje estaba extinto. Mi familia se unió a la suya para sostener el reino mientras ustedes ocultaban la verdad. Eso es traición». «Eso es genealogía», respondió él. «Entiendo por qué los sacerdotes le temen a los archivos». La antigua corona se levantó sola de la mesa de plata, sin que ninguna mano la tocara. El oro brilló y la gema central resplandeció como una brasa. El espejo reflejó mi imagen, no como novia, consorte o sacrificio, sino como soberana. La inscripción final se volvió clara para todos. Kael observó la corona y luego me miró a mí. Por fin entendió que el pacto de sangre jamás me obligó a casarme con él. Fue mi sangre la que nombró a la autoridad real. El templo manipuló la ley porque mi linaje tenía el poder de despertar lo que los sacerdotes querían controlar a través de Kael. En 2 vidas no me buscaron como esposa, sino como un escudo conveniente bajo el velo de la corona. El objeto sagrado flotó hacia mí. Lo tomé con firmeza. Pesaba más que la diadema que usé como consorte, pero resultaba ligera frente al peso de cargar con culpas ajenas. Al colocarla sobre mi cabeza, las campanas repicaron sin que nadie las impulsara. La corte entera cayó de rodillas. Los nobles expuestos por el espejo, los guardias que abandonaron a Orlon, los sacerdotes repentinamente humildes y los soldados fronterizos se postraron. La reina madre se dio al final, pálida tras el velo oscuro. Kael permaneció de pie un instante más, paralizado por la sorpresa, antes de que sus piernas cedieran. El trono eligió a quien él llamaba su grillete. En la mesa de plata, el pergamino volvió a agrietarse. Los nombres de Serena y Kael continuaban allí, pero las letras doradas del matrimonio se quemaron por completo, dejando solo la marca oscura de la deuda atada a ellos. El pacto reveló su naturaleza. No era una bendición nupcial, sino la prueba de quién debía pagar las consecuencias. «¡Felicidades!», le dije a Serena al pasar a su lado. «Conseguiste el vínculo, pero el trono te rechazó». Luego miré al príncipe. «Me llamaste cadena durante 2 vidas y al final resulté ser la llave». Él agachó la cabeza sin articular palabra. No esperé a que el consejo suavizara las traiciones. Las tropas de Riven sellaron los archivos del templo mientras historiadores y escribas independientes revisaban la documentación histórica. Al atardecer abrí el patio exterior para que el pueblo presenciara la realidad. Serena perdió su título de santa bajo la cúpula central. Le retiraron las túnicas blancas para vestirla con lana gris ordinaria. La escritura negra de sus votos falsos permanecía grabada sobre la tela, reaccionando ante cada engaño. En cuanto intentó justificarse diciendo que solo buscaba la paz, la manga izquierda se oscureció con letras antiguas. La multitud observó la prueba. Prohibí las agresiones físicas porque la indiferencia pública resultaba un castigo más efectivo para alguien que ansiaba adoración. Perdió los títulos, los sirvientes, la seda y el respaldo de la nobleza. La envié a una pequeña guarnición en ruinas en la frontera norte para trabajar en la atención a los damnificados por el conflicto que ella provocó. Kael escuchó la sentencia en silencio. El consejo le retiró la condición de heredero y disolvió su guardia personal. Sus aposentos fueron clausurados y sus retratos pasaron a los depósitos del castillo junto al equipo militar en desuso. No ordené su ejecución. La muerte era un recurso demasiado simple para quien justificó sus errores como parte del destino. Recibió el mando de un distrito fronterizo arruinado bajo la supervisión de los oficiales de Riven para financiar la reconstrucción de los pueblos afectados por la guerra. A Orlon se le retiró el rango sacerdotal frente al archivo público, y las propiedades administradas por su orden pasaron al control de la corona. El oro del templo fue contado, registrado y canalizado a fondos de compensación. Abrimos los archivos ocultos para exponer todas las falsas profecías ante historiadores, familias, viudas y cualquier persona manipulada por la fe. La pena de Orlon no fue la muerte. Eso habría sido demasiado rápido.
quedó encerrado en las criptas del archivo con la orden de copiar a mano cada engaño junto a su versión real hasta el fin de sus días. Me observó a través de los barrotes. Eres cruel. Ya que te fascinan las visiones, tendrás tiempo de corregir la ortografía de tu propia condena. Los nobles corruptos recibieron sanciones según el daño provocado. Le retiramos el título al conde Cadron, confiscamos sus viñedos del oeste y usamos ese dinero para reconstruir las viviendas destruidas por el fuego del palacio. La condesa Mera perdió sus fincas y licencias comerciales. Sus almacenes de grano terminaron redistribuidos en las aldeas fronterizas que intentó matar de hambre. Los mandos militares que vendieron los planos del paso fueron enviados a colonias de trabajo sobre las mismas rutas que traicionaron. Los escribas que alteraron el documento original tuvieron que copiar la traducción auténtica para leerla en voz alta por todas las provincias. Si un noble financió el fuego, su riqueza levantó muros para los afectados. Si vendió la guerra, sus tierras alimentaron a las familias de los soldados. La reina viuda Isolde pidió audiencia 2 días después de la coronación. Se presentó sin velo, entre la humildad y la estrategia. Hizo una reverencia en el centro del salón principal, sin espacio para la privacidad. Su Majestad, inesperado, ponte de pie. Mantuvo la postura erguida pese a la palidez de su rostro. Te fallé. Concedí demasiado poder al templo por temor a un enfrentamiento civil. Creí que tu matrimonio con Kael traería estabilidad. Pensé que tu capacidad de resistir era una virtud. Pensaste que mi resistencia te resultaba conveniente. Agachó la mirada, tocada por la verdad. Lo lamento. Ahorra las disculpas y abre la billetera. Financiarás hogares para las víctimas del antiguo pacto con tu tesorería personal. Declararás en público sobre los engaños del altar. Retirarás las exigencias a nombre de Kael y no me pedirás que lo reinstaure, me case con él o asuma su educación. Apretó las manos, tensa. Es mi hijo. Y yo fui tu nuera durante 2 vidas. Viste la manipulación del templo y el desprecio de Kael hacia mí. Lo llamaste deber porque la factura la pagaba yo. Un gesto de pesar genuino cruzó su rostro. Está bien, lo haré. Se inclinó con más profundidad antes de retirarse. Antes de marchar al exilio, Kell solicitó un encuentro. Lo recibí en el trono junto al general Riven, 2 testigos del consejo y 4 guardias. Sin balcones ni iluminación tenue. Se presentó con ropa oscura de tela ordinaria, sin las insignias de heredero. Se detuvo al pie de la escalinata. Me equivoqué. Te equivocaste en 2 vidas y fuiste cruel en ambas, respondí apoyando la mano en el reposabrazos. No esperes reconocimientos por aceptar la verdad tarde. Pensaba que eras la cadena. Yo era el candado. Tú le entregabas la llave a la mujer que quería ver arder el palacio. Se mudó de sitio incómodo. No sabía cómo mirarte sin culparte. Creo que te quise demasiado tarde. En ese instante recordé la primera boda, cuando buscaba a Serena con la mirada durante los votos, y aquel invierno donde susurró su nombre mientras yo le calentaba las manos. También la segunda vida, donde aceptaba mis estrategias de guerra pero le daba los créditos a Orlon. Te atrae la idea de mi inocencia ahora que no puedes tener acceso a mí. Eso no es afecto, es posesión diferida. Cerró los ojos por un segundo. ¿Me puedes perdonar? Te perdoné cuando dejé de necesitar tu elección, pero el perdón no es una invitación a regresar. ¿Qué se supone que sea ahora sin un destino? Responsable. Intenta no colapsar. Riven dejó escapar un carraspeo disimulado. Kael escuchó el gesto, notando cómo su drama personal quedaba reducido a un simple trámite. Kael fijó la mirada en la corona que llevaba puesta, observó el trono y terminó bajando la vista hacia el suelo. Espero que algún día encuentres paz. La encontré cuando dejé de esperar que entendieras la realidad. Él hizo una inclinación formal. No frente a la mujer que culpó durante 2 vidas, sino frente a la soberana. Fue la única muestra de respeto auténtica que me dio. Los guardias lo escoltaron hacia la salida, sin despedidas afectuosas, abrazos ni segundas oportunidades, solo pasos que se apagaron en el pasillo. Riven permaneció en el salón tras cerrarse los portones, ubicado a una distancia estratégica. Estás callado. Decido si mi opinión resulta necesaria. Un hombre que pide permiso antes de opinar, comenté con una breve sonrisa. ¿Qué novedad? Fuiste piadosa. Le quité la corona, el título, la amante, la excusa y el destino. Tu idea de piedad es extraña. Lo dejaste con vida. Lo necesito útil. Los muertos no reconstruyen pueblos ni aprenden nada. El general observó las puertas. Quizá cambie con el tiempo. Que la frontera lo aproveche. ¿Y si algún día se vuelve digno? Lo miré directo a los ojos. La pregunta era política, no personal. Los hombres que hacen lo correcto no reciben mujeres como premio. Si Kael mejora, la ganancia es que menos gente sufrirá sus decisiones.
Lo tendré presente, respondió Riven. Más te vale. Pienso convertirlo en ley. 1 año después, el reino dejó de oler a incienso y miedo. Ahora olía a tinta, piedra mojada por la lluvia, caminos reparados y soldados que volvían a sus hogares sabiendo la verdad. Puse fin al control del templo sobre los compromisos matrimoniales y prohibí los contratos basados en deudas de sangre. Todos los votos antiguos que calificaban a una mujer de escudo, recipiente o sacrificio fueron expuestos y leídos en público. Algunos lloraron, otros sintieron rabia. Muchos afirmaron que ignoraban los textos. Creí a varios, pero no disculpé a ninguno. El pergamino original quedó bajo cristal en el archivo central. Encima mandé grabar una frase en piedra oscura. Ninguna corona volverá a llamar sagrado al sufrimiento de una mujer. Disolví el antiguo orden sacerdotal para reestructurarlo bajo la ley pública. Sin supervisión civil, ningún clérigo volvería a utilizar profecías para manipular al Estado. Formé un nuevo consejo integrado por caballeros fronterizos, médicos, eruditos, ciudadanos comunes y víctimas de los conflictos pasados. Quienes antes solo aportaban el dolor, ahora redactaban las normas. Restauramos las aldeas afectadas y compensamos a las familias de los caídos. Las falsas visiones se corrigieron en cada provincia. Cuando una niña en la capital preguntó por qué llamaban sagrado a algo que causaba daño, el tutor escribió al palacio sin saber qué responder. Le envié una nota breve. Dile que los adultos suelen ser cobardes y enséñale a leer contratos. El templo intentó protestar una sola vez, pero la gente ya conocía los documentos. A partir de ese momento, los sacerdotes mostraron una humildad absoluta. Serena continuó en el puesto fronterizo. Los informes mensuales confirmaban su rutina: lavar ropa, cargar agua, servir comida y registrar los nombres de las familias perjudicadas por la guerra que desató. Las marcas negras surgían cada vez que intentaba mentir, así que dejó de hablar con frecuencia. Envió una carta solicitando su ingreso a un convento de silencio, pero rechacé la petición. El aislamiento le habría resultado cómodo. Debía seguir sirviendo al público para que las familias decidieran si perdonaban su presencia. Orlon permaneció en las celdas del archivo copiando registros falsos. Cuando se negaba a escribir, las víctimas del antiguo pacto le leían en voz alta los nombres de las mujeres que murieron por sus decretos, y el hombre retomaba la pluma. Kael se mantuvo en la provincia fronteriza sin títulos ni privilegios. Coordinaba la reparación de caminos, administraba el grano y firmaba pensiones para las viudas, sentado en audiencias donde a nadie le importaba su antiguo linaje. Los primeros informes de Kael llegaron cargados de lástima y deber. Se los regresé marcados. Borra la palabra sacrificio. Reparas un daño, no escribes una tragedia. Para el 6º mes entregó documentos breves, centrados en los pueblos golpeados por la guerra. Eso demostraba avance. No perdón, solo avance. La reina madre Isolde pagó la construcción de las casas para las víctimas del antiguo tratado y presenció la lectura del texto auténtico. No buscó lástima ni cámaras. Retiró toda pretensión sobre el trono a favor de su hijo y aceptó un lugar en la mesa de decisiones, solo cuando las afectadas dieron el visto bueno. Aprendía despacio, tarde, pero sin pedir consuelo por su demora. Riven permaneció al frente de los caballeros fronterizos. Las especulaciones sobre nosotros no tardaron en circular, y para la 6ª reunión, los poetas de la corte resultaban insoportables. Prohibí las canciones románticas en las dependencias reales. Eso es censura, comentó Riven. Es higiene. Él no me rescató de nada. Aportó documentos cuando hizo falta, fuerza cuando cerramos los portones y preguntas incómodas cuando el poder amenazaba con volverse rutina. Cumplía su papel como militar leal a la corona, no como alguien buscando un espacio a mi sombra. Con eso alcanzaba. Al cumplir 1 año la reforma del pacto, volví al templo. La mesa de plata conservaba la grieta cubierta con piedra oscura, una marca visible para que nadie intentara olvidar la ruptura. El espejo ocupaba el fondo del altar. En las cúpulas, los rostros de los santos fueron pintados con gestos más severos. Me ubiqué frente al cristal. Sin velo, sin contratos y sin el nombre de Kael al lado. Riven rompió el silencio desde atrás. ¿Lamentas haberlo dejado ir? Observé el reflejo. Ya no estaba la joven de mi primera vida que creía que el cumplimiento del deber le ganaría el afecto de un esposo. Tampoco la mujer de la segunda vida que falleció culpada por la guerra, sosteniendo la ley antigua en la mano. Quedaba solo la soberana. No. A cierta gente no le hace falta una venganza. Basta con entregarles lo que exigieron para que entiendan la condena que traía consigo. El espejo emitió un destello breve y se apagó. Sin temblores en las paredes,
sin manchas oscuras sobre el pergamino ni sacerdotes disfrazando el dolor ajeno de acto sagrado. Kael buscaba una existencia sin mi presencia. Serena pretendía el poder sin pagar el costo, y el clero exigía mi sumisión para mantener sus privilegios. Les entregué cada petición y me quedé con el mando del reino,